El sultán y los ratones. Había una vez, hace muchos años, allá por tierras de Oriente, un sultán muy poderoso. Tenía un montón de palacios, cientos de ejércitos, soldados a millares y oro como para hacer una montaña. Pero al sultán lo que más le gustaba era el queso. Tenía habitaciones llenas de queso por todas partes. Y claro, enseguida se enteraron todos los ratones del país y llegaron dispuestos a comérselo. Un día, el sultán se encontró a uno de esos animalitos dentro del queso que se estaba comiendo. Se enfadó tanto que amenazó a sus consejeros con cortarles la cabeza si no echaban a todos aquellos ratones. Los consejeros, desesperados, estuvieron todo el día y toda la noche, piensa que te pensarás, hasta encontrar la solución. Llenar el palacio de gatos. Y dicho y hecho, trajeron tantos gatos que los ratones, en cuanto los vieron, huyeron. Pies para que os quiero, hacia la Conchinchina. El sultán se quedó tan contento, pero su alegría no duró mucho. Los gatos se encontraban tan bien en palacio que no querían marcharse. No paraban de correr arriba y abajo, incluso arañaban la cara del sultán. Y el sultán ordenó a sus consejeros que buscaran la manera de echarlos. Los consejeros, desesperados, estuvieron todo el día y toda la noche, piensa que te pensarás, hasta que encontraron la solución: llenar el palacio de perros. Dicho y hecho, trajeron tantos perros que los gatos, cuando los vieron, huyeron. Pies para que os quiero, hacia la Conchinchina. El sultán estaba muy contento, pero su alegría duró poco. Los perros se encontraban tan bien en palacio que no querían salir. Se pasaban todo el día mordiendo a todo el mundo y, lo peor, hacían pis y caca por todos los rincones. El sultán pensó que tal cosa no se había visto en la vida y ordenó a sus consejeros que buscaran la manera de echar a los perros. Los consejeros, desesperados, estuvieron todo el día y la noche, piensa que te pensarás, hasta que encontraron la solución: llenar el palacio de leones. Dicho y hecho, trajeron tantos leones que los perros, cuando los vieron, huyeron. Pies para que os quiero, hacia la Conchinchina. El sultán se sentía tan feliz, rodeado de fieras, pero su alegría apenas duró. Los leones eran tan feroces que la gente se hacía pipí con solo oírlos rugir. Otra vez el sultán mandó a sus consejeros que echaran a todos aquellos leones. Los consejeros, desesperados, estuvieron todo el día y toda la noche, piensa que te pensarás, hasta que encontraron la solución: llenar el palacio de elefantes. Dicho y hecho, trajeron tantos elefantes que los leones, cuando los vieron, huyeron. Pies para que os quiero, hacia la Conchinchina. Pero esta vez la alegría del sultán no duró ni un minuto. Los elefantes eran tan gordos que dentro del palacio no cabía ni una aguja. Rápidamente ordenó a sus consejeros que echaran a todos aquellos elefantes. ¡Ay, consejeros pobrecitos! Ahora sí que no sabían ya qué hacer. Estuvieron todo el día y toda la noche, piensa que te pensarás, sin ninguna ocurrencia, hasta que un niño les dijo lo que todo el mundo sabe: que los elefantes tienen mucho miedo a los ratones. Como en aquel palacio eran un poco torpes, otra vez mandaron llegar a los ratones. Pero los ratones volvieron a comerse el queso, y para echar a los ratones hubo que llamar a los gatos, y para echar a los gatos se trajeron los perros, y para echar a los perros hubo que traer a los leones, y para echar a los leones se llamó a los elefantes,
Y para echar a los elefantes hubo que traer a los ratones. Y así hasta nunca acabar. Aún hoy hay gente que se acerca al palacio del sultán y puede ver a todos esos animales entrar y salir sin parar. Y quien no lo pueda creer, que lo vaya a ver. Y así contamos y volvemos a contar este cuento de nunca acabar.